Bienvenidos a Tecnología en Acción, el programa del INTA para toda la comunidad. Salimos desde Monte Carlo. Esta es una coproducción entre el INTA de Monte Carlo y el Canal 5 de Monte Carlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fito? ¿Cómo va? Hola, Luis. Bueno, como sabés, en estos meses del año que hace frío, ha sido protagonista el frío y estoy un poco difónico. Sí, estamos un poco difónicos los dos, así que pero bien. Sepan disculpar, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible en este programa que tenemos. Es un programa dedicado prácticamente a la poda. Así que, Fito, contanos qué vamos a ver ahora. Te cuento qué tenemos para el día de hoy y le cuento a los televidentes. Inicialmente vamos a estar con el ingeniero Walter Silva, que va a estar hablando del cultivo de pecan. Luego voy a tener aquí a mi compañero, el ingeniero Luis Acuña, que va a estar hablando de poda de pecan. Y finalmente vamos a seguir con más poda, pero en este caso de citrus, y va a estar hablando el técnico Tomás Heberle. Bueno, vamos entonces ahora a ver la nota que hicimos al ingeniero Walter Silva. Él es de Concordia, Entre Ríos, y nos va a hablar sobre el cultivo del nogal americano o pecan, o más conocido como nuez pecan. Vamos a ver. Bueno, en el caso del cultivo de pecan, es importante, primero que nada, el inicio de una plantación bien diseñada, que tenga las variedades adecuadas y adaptadas a la zona. Es muy importante poner variedades polinizadoras, que son fundamental, porque por más que sean de distintas estructuras de fruta, pero son necesarias para que las otras variedades o las más importantes produzcan. Entonces, como primera medida es arrancar una plantación bien diseñada, con la orientación de los liños, para los vientos predominantes, elegir las variedades que son adecuadas para acá y una buena combinación con variedades polinizadoras. Una vez que se armó bien el lote y las plantas empiezan a crecer, otro de los puntos o de los pilares fundamentales es la formación de la planta. ¿Sí? En los primeros años, diría los 3-4 años primeros, tenemos que apuntar a formar una estructura de una planta con un eje central, con ramas laterales, para que pueda soportar a futuro, pensando en una planta que vive más de 50 años, una planta que pueda soportar las condiciones climáticas, los vientos y la gran producción que tiene. O sea, hay que pensar que un árbol de pecan puede producir más de 50 kilos de nueces. Entonces, eso en pocas ramas por ahí resulta medio poco factible o difícil de sostener. Entonces, si no tenemos una estructura armada, eso se quiebran esas plantas y podemos llegar a perder hasta las plantas, no solamente la producción del año. También eso debe ser acompañado de un manejo nutricional de la plantación. O sea, en el cultivo de pecan, yo lo comparo y lo manejo, me parece algo similar a otros frutales. Es necesario un aporte equilibrado de diferentes nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, durante todo el ciclo vegetativo, que empieza en la primavera desde que brota hasta marzo, abril en el otoño, que voltea la hoja. O sea que en todo ese periodo nosotros tenemos que fertilizar con las cantidades necesarias y de una manera equilibrada. De esa manera nosotros podemos apuntar a los 5, 6, 7 años a empezar a tener producción en la nuez pecan, con algunos rendimientos que ya son interesantes, o por lo menos que cubran los gastos de producción. Entonces, si nosotros hacemos todos esos trabajos iniciales, vamos a llegar a esa edad con una planta en producción, ¿sí? Una vez que entramos en la etapa de producción, ya pasando los 5 años, como estábamos diciendo, ya empezamos a tener que mirar otras cositas, como básicamente es el tema sanitario. El tema sanitario es importante dependiendo de las condiciones climáticas, controlar algunos problemitas, que básicamente es sarna del pecan, que son se expresa como unas manchas en los tejidos nuevos, en la brotación, y después de la brotación pasa al fruto. Y si de continuar esa infección, si no hay un control o un corte con algún fungicida, eso puede llegar a voltear directamente a que caiga la nuez o que se llene mal. Entonces ese es un punto importante que uno tiene que empezar a manejar cuando ya tiene producción. Esto se maneja con una rotación de fungicidas de diferentes principios activos para no generar acostumbramiento, y de esa manera podemos controlar esta enfermedad.
Ya en esta etapa también, si nosotros hicimos una buena formación de la planta, lo que tendríamos que tratar de lograr es de mantener o potenciar la producción, o sea, un manejo de poda que nos permita seguir formando más estructuras reproductivas, o le llamamos cargadores o ramas cargadoras, que ramas vigorosas o vegetativas, ¿sí? Eso es un manejo que se hace cuando la planta empieza la producción, de buscar, en el caso del pecan, como muchos otros frutales de hoja caduca, la producción se da sobre ramas cortas y bien inclinadas, con un ángulo de inclinación mayor a 45, 60 grados. Entonces, nosotros con la poda podemos favorecer todas esas ramas. Yo, viendo las diferentes plantaciones en zonas, en Misiones, en Entre Ríos, en Santa Fe, una plantación de 7, 8 años podemos estar llegando a cosechar 6, 7, 8 y hasta 10 kilos de nueces por planta. O sea que eso va a depender de que tengamos estructura que pueda sostener la fruta, la planta tenga una estructura bien formada, que tengamos cargadores, que lo vayamos eligiendo con la poda, una buena fertilización para que esa nuez salga llena y un buen manejo sanitario para que no tengamos problemas de caída, ¿sí? Otro punto aparte por ahí es el tema del agua, que el riego también, el pecan consume mucha agua, pero bueno, Misiones tiene un régimen de lluvias muy importante y por ahí no es la mayor limitante, pero sí en el momento de llenado, en el mes de diciembre, enero, es un momento que tenemos un periodo crítico, que a veces falta agua en ese momento y ahí nos hace falta un poco el riego para suplir esa faltante. Entonces a veces amerita hacer una instalación de un riego, por lo menos para cubrir ese bache que es donde nos está faltando, nos está faltando agua, ¿sí? En cuanto a lo que es la polinización es importante porque el pecan se caracteriza este árbol que tiene la flor masculina y femenina separadas. Entonces hay variedades que liberan primero el polen y variedades que son receptivos, o sea, la flor femenina recibe ese polen, ¿no? Tiene la característica de tener poca coordinación en la misma especie de la polinización. Entonces pasa que si tenemos una sola especie y no hay otra que esté liberando polen, tenemos poca coordinación de polinización. Entonces, por ende, vamos a tener menos nueces. Lo que se busca, hay variedades que liberan el polen primero, como es desirable, pauní, son variedades que liberan polen y están polinizando a todas las otras variedades, como Stuart, Mahan, Sussex, que son receptivas. Entonces, esas están recibiendo el polen de estas polinizadoras. Y después, al revés, o sea, estas que dijimos que recibieron el polen, liberan al final el polen de ella y esa está polinizando a desirable, a pauní. Entonces, se da una polinización cruzada que es por el viento. Eso es fundamental para que aprovechemos el máximo potencial de la planta. Si no, vamos a estar aprovechando solo una pequeña porción de las flores y esas se van a transformar en nueces. Vamos a estar aprovechando solo un pequeño porcentaje. Lo otro que estábamos hablando era la importancia del llenado de las nueces, ¿sí? Porque a la hora de comercializar las nueces se evalúa la calidad de la nuez y uno de los parámetros más importantes de calidad es que tenga un buen llenado de la nuez. Hay algunas variables que generan déficit de llenado. Lo más importante es la faltante de agua, ¿sí? Cuando tenemos faltante de agua en el proceso de llenado que arranca desde noviembre, diciembre, enero, en ese periodo, esos 3 meses, pero el más crítico es en el mes de diciembre. Si nos falta agua, la nuez se formó la cáscara bien, pero internamente la almendra no llega a completar toda la nuez. Entonces es una nuez que nos queda mal llenada. Y cuando se hace análisis de calidad de esa nuez para venderla, tenemos problemas de llenado. Otro de los factores importantes que afecta son el tema sanitario, las enfermedades como sarna, que de producirse ataques importantes, que pasan de hoja a fruta, y si en el fruto no se controla o no se frena, puede llegar a provocar mal llenado y en ataques graves provocar la caída de la nuez antes de la cosecha. Entonces, lo importante es cuando nosotros empezamos a ver, eso hay un plan de recomendaciones, cuando empezamos a ver 2 o 3 manchas por fruto, ya es necesario hacer aplicaciones para evitar la total infección de ese fruto, ¿sí? Eso es otro de los puntos que afecta.
Y después otro parámetro importante es la nutrición, ¿sí? La nuez extrae muchos nutrientes del suelo para producir este llenado del fruto, sobre todo el potasio es muy importante para poder lograr un buen llenado. Nosotros estamos hablando de aportes equilibrados tanto de nitrógeno como potasio para que la planta crezca pero que produzca nueces y nueces bien llenas, ¿sí? Eso es fundamental, que haya una buena aplicación. Y el potasio está muy ligado al agua, o sea, tiene que haber potasio pero tiene que tener agua para que la planta lo pueda tomar. Así que yo creo que en esas tres cosas simplificamos o resumimos los problemas de llenado de la nuez, que es un parámetro o es el parámetro más importante a la hora de comercializar. Las nueces hoy en este momento se están comercializando de diferentes formas, pero tanto para mercado interno y principalmente exportación se vende la nuez con cáscara, ¿sí? No va pelada, va la nuez entera, pero el pago o el valor de esa nuez va a depender del tamaño de la nuez y de la calidad interna, o sea, que esté llena, que no tenga manchas, que no tenga problemas. Entonces, es fundamental que uno tenga una nuez de calidad, tanto de tamaño como de buen llenado. En la visita del ingeniero Silva podemos ver que nos mostró varios conceptos importantes. Quisiera saber, Luis, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, la verdad que sí, Fito. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, pienso yo que tres puntos importantes, ¿no?, que hablaba de la importancia de seleccionar las variedades al momento de plantar el nogal americano o el pecan. Después también, muy importante, lo que hablaba de la nutrición. Y por último, muy importante también lo que hablaba de la poda, ¿no? A respecto de eso vamos a ver un poquito más en el siguiente bloque. Así que, entonces, con esto vamos a la pausa y enseguida seguimos con Tecnología en Acción. Una buena idea se nutre de su territorio y es capaz de transformarlo. Contamos con los recursos para hacer crecer a nuestras ideas y convertirlas en tecnologías innovadoras que aportan al desarrollo de productores en todas las escalas, que responden a las demandas de la agroindustria y de la sociedad argentina. Nuestras raíces son fuertes y recorren todos los paisajes. Desde hace 60 años generamos conocimiento científico, transferimos tecnologías y nos asociamos para que lleguen a la gente. Superamos las distancias. Nos vinculamos al mundo. Gracias por acompañarnos. Seguimos con el segundo bloque de Tecnología en Acción. Ahora vamos a tener como protagonista de la próxima nota al ingeniero Luis Acuña, que es quien me acompaña en este espacio y quien nos va a estar hablando sobre la poda en pecan. Estamos en el campo anexo Larrague. Este campo es del INTA de Monte Carlo, de la Experimental de Monte Carlo, y en esta oportunidad queremos comentarles cómo se realiza la poda de un frutal que se llama pecan, nogal americano pecan, que es un árbol que está aquí en nuestra región hace cierto tiempo. Nosotros acá vamos a mostrarle cómo podar un árbol de 5 o 6 años. Fundamentalmente lo que se busca en la poda del pecan, como todos por ahí los que conocen el pecan, que es un árbol alto que tiene hasta 15 metros de altura. Entonces lo que nosotros buscamos acá no es limitar su crecimiento, porque no podemos ir en contra de la naturaleza, sino lo que vamos a hacer es tratar de generar pisos. Este sistema se llama con eje central líder y se deja que crezca el eje central, como dice el nombre de la poda, hacia arriba, pero lo que vamos tratando de hacer son pisos. Entonces las ramas laterales son las ramas que nos van a dar la producción, las que nos van a dar las frutas. Entonces eso es lo que nosotros vamos a buscar con este tipo de poda. Ahora vamos a pasar a ver cómo se realiza la poda, pero en primer lugar vamos a ver las herramientas que vamos a utilizar. En primer lugar tenemos la clásica tijera de podar y este tijerón más grande para ramas más grandes.
Lo más importante de esto, que aunque parezca una tontería lo que voy a decir, es que tenga muy buen filo y segundo, que esté lubricado, ¿no? Para que haya un correcto funcionamiento. Esta tijera, por ejemplo, cuando la vamos a usar, lo más importante en este caso para realizar el corte es apoyar la hoja de abajo, que es una hoja, digamos, más pequeña, y ahí realizar el corte. Siempre el corte, digamos, tendría que estar relacionado a las yemas que tiene, en este caso, el pecan. Otra herramienta muy importante que tenemos acá en el campo Larrague es una tijera electrónica que consta, ¿no es cierto?, del elemento cortante y aquí una especie de pértiga, ¿no?, que la podemos adaptar para poder usarla, digamos, con mayor longitud o menor longitud. Y aquí va el arnés que lleva el operario, ¿no?, donde tiene todas las baterías atrás y bueno, eso es lo que le da la energía, ¿no es cierto?, para realizar el corte. Estamos observando aquí un árbol de 6 años de edad. Este árbol ya ha tenido al menos 3 años en los cuales se ha podado. Y fundamentalmente, como les decía recién, lo que se logra es tener pisos. Entonces acá tenemos el primer piso aproximadamente a unos 60 centímetros de altura. Después tenemos otro piso aquí y un tercero, cuarto y hasta un quinto piso. Y de ahí en adelante se deja nada más que el eje central líder siga creciendo libremente. Entonces ese sería el concepto más importante, digamos, en cuanto a podar un pecan. Porque muchas veces la gente pretende tratar de que no crezca alto, pero es imposible. Entonces, si yo, por ejemplo, realizara un corte acá, lo que voy a lograr es que haya un resurgimiento de muchísimas ramas aquí a partir de esta altura, y entonces lo que va a pasar es va a ser un árbol muy lleno de ramas. Entonces lo que nosotros queremos acá es lograr estos pisos para que aquí estas yemas, por ejemplo, como la que se ve acá o las que se ven por acá, nos den hojas y mucha fruta. Por ahí usted se estará preguntando, ¿y cómo hacemos para lograr estos pisos? Un árbol normalmente, o mejor dicho, un plantín que viene desde el vivero, tiene más o menos esta altura, en algunos casos 60 centímetros, en algunos otros viveros se hacen plantines más altos, hasta de 90 centímetros, y quizás más también. Entonces se deja crecer el primer año y en el segundo año se seleccionan las ramas que van a quedar. Entonces el segundo año se seleccionaron estas 3, por ejemplo, y se dejó que crezca el eje central líder libremente. Y así el siguiente año se volvieron a elegir ramas que quedaron. En este caso, por ejemplo, acá se puede ver un corte que ha sido porque tenía una rama que acá crecía muy verticalmente. Entonces en ese caso acá se cortó esa rama para tratar de que la rama crezca un poquito más horizontal. Entonces se fue logrando este segundo piso. Llega ya a una altura, por ejemplo, aquí en este caso de casi unos 5 metros, que ya no podemos, o sea, es muy difícil, necesitamos mucha escalera o una pértiga o algo para podar. Por lo tanto, ya en ese caso ya se deja que crezca el eje central, que se vaya nada más para arriba, pero nosotros nos vamos a ir arreglando con las ramas que quedan, las ramas laterales, para la producción. Acá podemos ver una rama que se había seleccionado años anteriores, una rama que tiene un ángulo muy agudo, está muy cerca al eje central. Por eso acá se cortó esta rama, que también crecía muy vertical, para tratar de provocar esto que se está viendo para este lado, que es que cada vez se va abriendo más la copa. Eso es lo que nosotros queremos lograr. En este caso, por ejemplo, esta rama acá que está entrecruzada con esta otra, nos conviene cortarla y dejar que que todo el crecimiento se logre hacia aquel lado, hacia afuera de la planta. Entonces, en este caso acá, para una rama que es un poquito más gruesa que la anterior, usamos este tijerón, que, como le decía, lo más importante es que esté bien afilado y que lograr, digamos, apoyar primero la parte de abajo, la hoja más pequeña, y después cortar con la de arriba. El corte que hemos realizado es un corte al sesgo y bastante cercano al tronco, lo más cercano que podamos. ¿Para qué? ¿Por qué eso es importante?
porque lo que vamos a hacer es que haya una cicatrización rápida de esa herida. Ahora vamos a ver cómo se realiza la poda ya de los distintos pisos que tenemos en este árbol que está bien formado. Podemos hacer dos tipos de poda. El raleo, que es sacar directamente de la base la rama, porque tiene excesiva cantidad de ramas, entonces él está cortando las ramas laterales para quedar con menos cantidad de ramas en la zona lateral. Vamos a realizar ahora una poda de raleo de una rama importante, pero como tiene un ángulo muy agudo, vamos a proceder al corte de la misma. Y otro que es el rebaje. Ahora nos va a mostrar lo que es un rebaje. Por ejemplo, ese corte que está haciendo ahí es un rebaje. ¿Qué quiere decir rebaje? Acortar el largo, la longitud de la rama. Veíamos la nota al ingeniero Luis Acuña y es un placer tenerlo aquí al lado y quien nos va a aclarar algunos conceptos que por ahí quedaron en duda en realidad. Entonces quisiera, Luis, que me comentes, a ver, o que le comentes a la gente en realidad, en términos sencillos, ¿para qué sirve una poda? Bueno, fundamentalmente, mirá, Fito, la poda es importante, ¿no?, para poder lograr un equilibrio, digamos, entre lo que es la producción de madera, ¿no es cierto?, en los frutales leñosos, y la producción de hojas y frutas, que es lo que verdaderamente nosotros queremos producir. Porque como veíamos, ¿no es cierto?, un pecán, que es un árbol tan grande, si vos no lo controlás un poco, se te va en muchísimas ramas. Entonces lo más importante es lograr ese balance. Bien, y también había otro término que vos hacías mucho hincapié en la importancia del corte. ¿Por qué hacías importancia en el corte? Bueno, es muy importante, valga la redundancia, ¿no?, que vos me decís, el corte, porque de acuerdo a la forma que vos vayas a realizar el corte, va a suceder un fenómeno muy importante que es la cicatrización. Como el nombre te lo indica, ¿no?, cuando vos realizás un corte, estás realizando una herida al árbol. Entonces, cuando vos realizás de la mejor manera el corte, o sea, un corte neto, al sesgo y cerca de la siguiente inserción de rama, vos vas a lograr que el brote, por ejemplo, durante la primavera y verano, termine cerrando esa herida. Entonces vos vas a evitar, por ejemplo, que haya entrada de patógeno. ¿Qué quiere decir patógeno? Patógeno quiere decir que es un organismo que puede causar una enfermedad, ¿no?, una enfermedad a partir del tronco. Por eso es muy importante y muchas veces se hace hincapié digamos, en el corte, ¿no?, en la forma del corte, como hablamos recién también, de que esté bien afilada la tijera o el tijerón. ¿Por qué? Porque a veces también al estar mal afilada, ¿qué puede pasar? Que desgarre el tejido. Entonces ahí va a costar más la obturación o cicatrización del tejido. Pero son cosas muy sencillas, quizá por ahí a un colono va a decir, ¿cómo no vamos a ver nosotros podar? Pero es muy importante porque muchas veces nosotros nos toca ir, por ejemplo, a un lote y vemos un árbol que ya hace 20 años tiene una rama seca, por ejemplo, o 10 años que tiene una rama seca. Y eso es porque en su momento no se realizó un buen corte. Por eso es importante un buen corte. Bien, gracias por las aclaraciones, Luis. Y de esta manera terminamos con este bloque de Tecnología en Acción. El 25 de agosto a las 9 horas se brindará una capacitación acerca de la instalación de invernáculos en la casa de la familia Moraes en Puerto Libertad. El 28 de agosto a las 9 horas se brindará una disertación acerca del cultivo de orquídeas a cargo de Rita Franke
en Santa Ana, en la casa de la familia Laseschi. En el marco de la Fiesta Provincial del Agricultor, se brindará una charla técnica el sábado 9 de septiembre a partir de las 8 horas, en el campo de prácticas de la EFA en Comandante Andresito. En el marco de la Fiesta Provincial del Agricultor, se brindarán las siguientes capacitaciones: sistematización de suelo, manejo de aguas en chacras y caminos, manejo rotativo en sistema silvopastoril, manejo forestal dentro del sistema silvopastoril, modelo de invernada intensiva, protección y conservación de vertientes, yerba mate, manejo integral, manejo nutricional. Gracias por acompañarnos en Tecnología en Acción. Ahora vamos a ver en este tercer bloque una nota que realizamos con el técnico agrónomo Tomás Heberle. Él es el jefe del campo anexo del INTA de la RAE acá en Monte Carlo. Así que vamos a ver cómo se realiza la poda en cítricos. Bien, estamos frente a una planta de cítrico, una de las variedades que siempre se planta y se planta bastante, fundamentalmente tanto en cultivos como en algunos lotes de traspatio o plantas aisladas. Y generalmente no le prestamos la atención que debiera ser en cuanto al manejo o al cuidado de la planta en sí. Generalmente pensamos solamente que con tener el suelo más o menos limpio es suficiente, pero a eso debemos completar de que una planta también necesita de podas, y podas fundamentalmente para abrirla, para lograr de que la planta esté más bien equilibrada, y con eso también lo que podemos lograr es mayor entrada de luz. Con la poda que vamos haciendo podemos ir eliminando algunas ramas que ya estén secas, ramas que estén muertas, ramas que estén muy cercanas. Entonces, de esa forma vamos protegiendo nuestra planta y vamos eliminando aquellos que nos molesta o que nos parece que está enfermo, y vamos fomentando a que la planta se desarrolle mejor. Lo primero que debemos hacer es generar mayor ingreso de luz. Con ello el sol es un control natural para muchas enfermedades y para plagas también. Tenemos que tener en cuenta que muchas plagas se ubican en la parte interior de la copa porque no le pega el sol. Si nosotros podamos, abrimos esa planta, estamos quitándole esa protección a las plagas. Entonces, por ende, vamos a disminuir en cierta medida el ataque de esa plaga. Lo que también debemos complementar siempre es un suelo descubierto y que el suelo esté con buen contenido de materia orgánica, una buena cantidad de abono, como para que esa planta después de la poda logre brotar de la mejor forma posible. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar una tijera para la poda de esta planta, ya que vemos que en su gran mayoría son ramas bastante finas, y con el uso de una tijera es suficiente. Cuando tenemos ramas muy gruesas nos debemos apoyar en algún tijerón como este podón o algún serrucho manual de poda para aquellas ramas más gruesas. Entonces lo que vamos a empezar a hacer con esta planta es ir abriendo un poco el sector interior. También lo que vamos a eliminar aquellas ramas que van muy hacia abajo para que no toquen el suelo. Donde hay ramas que se cruzan de un lado a otro, también las vamos quitando. Los cortes siempre se realizan bien al ras, ya que el cabito que dejamos se termina secando. A medida que vamos avanzando nos retiramos un poco para ver cómo queda la planta en su aspecto, tratando de que quede lo más equilibrada posible, es decir, ramas más o menos en las mismas hacia un lado y hacia el otro lado de la planta en la misma cantidad de ramas. Acá nos está faltando. Y ahí ya estaríamos terminando con esta poda. En este caso hicimos una poda bastante fuerte, esta planta no estaba teniendo poda anteriormente. Y es importante poder repetir esta operación anualmente, de esa forma vamos a ir sacando aquellas ramas que estén afectadas, aquellas que se van secando. Y otra de las características de la poda es que nosotros podemos ir regulando la carga de fruta de esa planta. Con la poda que vamos haciendo a partir de la salida del invierno,
nosotros vamos podando, acortando algunas ramas, entonces disminuimos la carga de ese año y vamos a lograr de que todos los años nuestra planta carguen en forma similar. Lo que ocurre con muchas mandarinas es que tenemos un año de mucha carga, al año siguiente baja mucho, entonces para evitar esos altibajos y como para evitar también que la planta se desgaste en exceso, realizamos anualmente una poda como para favorecer una carga más o menos similar para todos los años. Tomás Heberle nos hablaba sobre la poda en cítrico y bueno, ya el bloque anterior también hablábamos de la importancia de la poda, en este bloque también la importancia, y estamos remarcando, no solo en cítrico y en pecan como se vio en este programa, sino que es la época propicia para realizar la poda, ya que los vegetales están en receso fisiológico, es decir, están con mínima actividad fisiológica, y bueno, y por eso es la época ideal para hacer la poda. Así es, Fito, tal como vos decías, porque ya estamos finalizando agosto, de manera que ya quedan pocos días con riesgo de helada, ¿no es cierto? Porque por ahí cuando uno poda, por ejemplo, el cítrico, estimula rápidamente a la brotación. Y el brote es lo más sensible que hay a la helada, ¿no? Por lo tanto, si vos podás fines de agosto, principio de septiembre, sabés que cuando empiece a brotar, ya pasó el periodo de helada, ¿no es cierto? Digamos, normal, las heladas normales. O sea que estamos en una buena fecha para realizar la poda. Bien, y además de destacar que la poda no solo se tiene que hacer en cultivos industriales a gran escala, sino que cada persona que tiene un cultivo en su casa lo tiene que hacer. Con ello también en programas anteriores, por ejemplo, veíamos el caso de la fumagina que nos explicaba el ingeniero Agostini, y bueno, y una forma de atenuar, digamos, algunas plagas es realizando la poda. Y también dándole más luz al árbol, mejoramos la arquitectura del árbol y la gente va a tener más producción podando, ¿no? Por eso remarcamos tanto en este programa el tema de la poda. Yo creo que sí, porque son podas que, mejor dicho, son prácticas que todo productor, ya sea un productor a nivel comercial, que lo tiene muy en claro, pero un productor que no es un productor, sino un vecino de nuestra ciudad que tiene un árbol, es importante que lo pode justamente por lo que vos decías. Así que cualquier cosa, cualquier pregunta que usted tenga con respecto a este tema y a otros temas que tocamos en nuestro programa, podrán preguntarnos o llamarnos a los distintos números que figuran en pantalla, como así también al email que figura también en pantalla. Y si no, también pueden volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube, INTA Monte Carlo. De manera que los estamos esperando la semana que viene con nuevos temas y nuevas informaciones que sabemos que van a ser de su agrado. Nos vemos en 7 días. Nos vemos.